Esta mañana vamos a empezar la reflexión pensando en el amor. ¿Recordarán esta gráfica? A la izquierda tenemos la segunda de Pedro, donde se hablan de las virtudes que nosotros vamos añadiendo a la fe, bondad, a la bondad el conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio a la perseverancia a la piedad, la bondad y el amor. Y no es casualidad que cuando se trata del fruto del Espíritu, también el amor esté en ese lugar como lo más alto. Resulta que el amor es una cualidad que es infinita, que contiene todos los atributos de Dios, y amor es la semilla, y también el amor es el fruto. Entre cristianos tenemos un idioma, pues hablamos cristiano, y a veces sí decimos palabras que son más o menos dentro del contexto de los cristianos, pero no estoy muy seguro si realmente sabemos su significado. Pero entre cristianos hablamos mucho de la gloria de Dios. Y me pregunto si realmente sabemos lo que esto significa. El Evangelio de Juan dice: les digo la verdad, todo aquel que cree en mí, todo aquel que tiene fe en mí, hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Y dice: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, pues para que el Hijo le dé gloria al Padre. Hoy vamos a estar hablando de dos palabras particularmente: del nombre y de la gloria. Porque así como el amor es lo más alto en el fruto del Espíritu y en las virtudes, también el amor refleja el carácter de Dios. Y cuando hablamos de gloria, es la expresión visible del carácter de Dios a través de las obras de Cristo y de sus discípulos. Recordarán que en el Evangelio dice que por sus obras seremos conocidos. Cuando las obras que hacemos son aquellas que Dios trazó para nosotros, eso le da gloria a Dios. Eso es una expresión visible entonces del carácter de Dios. Y el Padre es glorificado cuando el propósito de Cristo se cumple en sus seguidores y también cuando se cumple a través de los seguidores. Entonces, la gloria de Dios se manifiesta en la tierra a través de los milagros, la obediencia, la fe activa de aquellas personas que creen en Cristo. Por eso, gloria es victoria, y donde hay victoria hay influencia. Nosotros, siendo parte de la iglesia, estamos aquí en la tierra para exhibir la gloria de Dios. Estamos aquí para que en lo que hagamos obtengamos la victoria que el Señor nos va a dar, para que de esa manera podamos ser personas de influencia y más personas conozcan de Cristo. Entonces, gloria es un fruto de nuestro trabajo físico y espiritual. De hoy en adelante, cada vez que termine tu jornada de trabajo, tú te harás esta pregunta: ¿lo que hice hoy glorificó a Dios? Cuando tú ganas, Dios gana. Pero cuando tú pierdes, Dios pierde. Y entonces la influencia poderosa que surge de tu éxito va a glorificar a Dios. Pero existe el reverso de la moneda. Cuando tu trabajo no estuvo al nivel de la excelencia de Dios, entonces el nombre de Dios no fue glorificado, entonces no hubo victoria, y lo que hubo fue derrota, y el nombre de Cristo no se vio exaltado. A lo mejor incluso se vio mal el nombre de Dios.
Ese pasaje que leímos de Juan 14, 12 al 13, en ese pasaje el Señor está en el aposento alto y se dirige a sus discípulos y por extensión es como si nos hablara a nosotros. Y Jesús explica que todo empieza con una medida de fe, como empezamos con los árboles. Una medida de fe que viene de Dios. Nosotros no producimos la fe, es un regalo de Dios. Si actuamos con fe, entonces vamos a poder alcanzar mayores logros que los que Cristo obtuvo. Y a través de la fe y del nombre de Jesús, el Padre Celestial va a hacer cualquier cosa que le pidamos. Eso fue lo que leímos. Cualquier cosa que pidas en mi nombre, ¿qué va a pasar? Te la voy a dar. Cuando Jesús decía a sus discípulos que pidieran cualquier cosa, en realidad lo que Jesús tenía en mente era las promesas del Espíritu Santo. Por eso les declaró que muy pronto el Consolador, que es el Espíritu Santo, Consolador y otra persona como yo, es lo mismo, iba a tomar lugar de residencia en las personas que creen en Cristo. Y de esa manera, Él nos da su Espíritu que produce vida y produce fruto. Porque nosotros solitos no somos capaces de producir. Y si no hay producción, si no hay la exhibición, si no hay la victoria, entonces el nombre de Dios no es glorificado. La primera cosa que quiero hacer referencia es que la palabra de Dios afirma que hay autoridad en el nombre de Jesús. Eso lo leímos en Juan 14, 12. Y en su nombre están contenidas todas las promesas de Dios. Yo no sé si les da la mente para imaginar esto, pero a mí no. Todas las promesas de Dios están contenidas en el nombre de Jesús. Abraham y otros hombres de la fe que la Escritura menciona tuvieron el discernimiento de tal manera que conocieron que el nombre de Dios contiene otros nombres y cada nombre identifica uno o varios aspectos de Dios, sus atributos, y dependiendo del momento que la persona vivía en tiempos del Antiguo Testamento, clamaban el nombre que fuera de acuerdo al momento que estaban viviendo o la circunstancia que estuvieran viviendo. Por ejemplo, si clamaban a Jehová Kadesh, ese nombre significa el Señor me santifica. Así que lo que están haciendo es expresar que Dios consagraba sus vidas. Es el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, Jehová el Altísimo, pero aquí están clamando a una de las virtudes, uno de los atributos de Dios. Si alguien se acercaba delante de Dios buscando a Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte o mi bandera, es que están expresando que van a pelear contra el enemigo y entonces Jehová es mi bandera, Él va delante de mí. Y entonces el nombre que clamaban era Jehová Nisi. Si hablaban de El Shaddai, que significa el poderoso Dios, suficiente para suplir todas mis necesidades, así se expresaron. De hecho, está el registro en el libro de Éxodo del pueblo de Israel cuando sale del desierto de Sin con Moisés, clamaron por el Shaddai, el Dios que es suficiente, el Dios que es poderoso. Y los hombres que tuvieron discernimiento comprendieron el principio del nombre. Qué importante es, papás, que le ponemos a nuestros hijos el nombre adecuado. Hoy estaba yo más contento que Rodrigo y Perla de ver el corazón de sus padres que quieren que su hija esté desde el nombre unido a Jehová. Nosotros conocimos
una familia y en esa familia había varios hijos y una hija, su nombre, el nombre que le pusieron sus papás es Mara. ¿Saben ustedes qué significa Mara? ¿Cómo? Amarga. Espero no haya aquí ninguna Dolores. Pero ¿a qué papá le cabe en la cabeza ponerle a su hija Dolores y luego toda su vida, Dolores, vente a comer, Dolores, haz la tarea? ¿Qué creen que va a hacer esa persona de adulta? Un dolor de cabeza. No estoy diciendo que tu nombre no tenga un significado bonito, pero saben, esa es pura mercadotecnia. Eso se escribió después de que el nombre estaba puesto ahí. Estos nombres son desde el antes del Antiguo Testamento. Por eso, de entre los nombres bíblicos, Sara significa princesa, Ruth significa compañera, Esther significa estrella, Elizabeth significa mi Dios es juramento. Timoteo, su nombre es el que honra a Dios. Eliseo es Dios es salvación. Ahora sí podemos decirle a Timoteo todas las veces que quieren: Timoteo, Timoteo. Y entonces él sabrá, Dios es salvación. El Señor es el que escoge el nombre de cada uno de sus hijos. Y Él no se interesa en un nombre que nos identifique de manera civil o legal. ¿Por qué? Porque el nombre que Dios nos da nos define. ¿Alguien sabe qué significa Moisés? ¿Qué significa? Sacado de las aguas. ¿Qué le pasó a Moisés? Pues que su mamá, porque el faraón quería matar a todas las criaturas de menos de 2 años, la puso en una canastita, la puso en el río Nilo y Moisés lo pusieron en esa canastilla, la vio la hija de faraón y lo tomó y literalmente fue sacado de las aguas. Dios le estaba dando un nombre, le estaba dando una asignación, lo estaba definiendo. Y sabes, tú y yo tenemos un nombre que Dios nos ha dado. Pero para definir a Dios necesitamos más que un nombre. Cuando el Señor se presentó con Moisés, se identificó de esta manera, que también este pasaje es precioso. Me dejo este lado porque acá están muy feos. Entonces Dios le respondió a Moisés: diles que te envía el Dios eterno, pues yo soy el que soy. Mi nombre es Yo Soy. Simplemente, este es Dios hablando, diles: yo soy es el que te he enviado. Y yo soy el que te envía o el que te he enviado significa allá, Asher, allá. Yo soy el que soy, el autoexistente, el que no depende de nadie para ser, el que no tiene origen y existe desde siempre, el que no cambia con el tiempo y es autosuficiente, el que está con ustedes como Jesús Emmanuel, el que prometió a Abraham y seguirá siendo fiel a su promesa, que Él es el pacto de salvación a todos los que creen en Jesús. Eso quiere decir: yo soy el que soy. Por eso Dios estaba seguro que solamente de decirle el nombre a Faraón, Faraón iba a soltar al pueblo de Israel. Y la Escritura declara que podemos nosotros pedir cualquier cosa en el nombre de Cristo. Óiganlo bien, eso dice Juan. En otras palabras, bueno, eso dice Jesús, escrito por Juan. En otras palabras, podemos extraer cualquier cosa del nombre de Jesús si está en línea con la voluntad de Dios, si está en línea con la unción que Dios te ha dado, si está en línea con tu propósito individual. Pero pastores, que no conozco mi propósito. ¿Cuántas cosas se están perdiendo
porque no sabemos cuál es nuestro propósito. Porque todo lo que nosotros le pidamos a Dios en el nombre de Jesús, nos lo va a dar para que el propósito de Dios en mi vida se cumpla. ¿No crees que sería importante saber entonces cuál es mi propósito? Porque pudiera ser que le esté pidiendo cosas que sencillamente Dios no nos va a dar. Por eso debemos aprender nosotros ahora en que cuando oramos de acuerdo a nuestro propósito. Les digo que es mi oración de todos los días. Yo oro que más personas crean en Cristo a través de lo que yo hago este día. Mi llamado es a predicar el evangelio. Una característica de Abraham fue que en su día a día él levantaba altares, hacía ofrendas, invocaba el nombre del Señor. Génesis 13:3 dice: y volvió por sus jornadas desde Neguev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel, ahí al lugar del altar que había hecho, ahí entró e invocó ahí el nombre de Abraham. Y el Señor Jesús enseñó que podemos pedir cualquier cosa en su nombre y Él la va a hacer si es que está glorificando a Dios. Si está en línea con nuestra unción y nuestro propósito. Y aquí creo que vale la pena decir que el Señor Jesús enseñó que podemos nosotros pedir, perdón, ya me regresé. 2000 años antes de Cristo, esto que estamos hablando, Abraham ya lo sabía. Eso pasó hace muchísimos años. Por eso Abraham no invocaba al Señor. Él hablaba, él clamaba, él pedía al nombre del Señor. Por eso la precisión aquí es importante. Entender es captar con la mente. No es importante que la captes con la mente. Lo que sí es importante es que comprendas, porque comprender es abrazar con el alma, es procesar con el corazón y poder responder en obediencia. En otras palabras, cuando te cae el 20, compadre. ¿Se acuerdan de los teléfonos de 20? ¿Quién usó teléfonos de 20? Yo resulta que todos son de celular. Qué bonito se oía cuando echaba la cosa de aquella y ¡tum!, entraba la llamada. Un sonido, algo especial ahí sucedía. Eso pasa cada vez que nosotros comprendemos. Y si comprendemos lo que Dios nos está mostrando hoy, cuando el nombre de Dios resuene en nuestro corazón, nosotros vamos a estar publicando sus virtudes y sus atributos. Vamos a ver algunos de los atributos de Dios. Dios es infinito, ¿verdad? Entonces sus atributos son infinitos, por eso vamos a ver solamente algunos. Y la razón de mostrarte eso es para que esto tú lo comprendas. Y cuando tú te dirijas de hoy en adelante a Dios, te dirijas con un sentido mejor, con una comprensión mejor a quién te estás acercando. Este es el atributo, este es el carácter y esta es la descripción. Dios es omnisciente, Él es sabio, conoce toda la perfección y actúa con sabiduría absoluta. Dios es omnipotente, quiere decir que Él es fuerte, todo poder está en Él y actúa con autoridad de protección. Él es omnipresente, por eso está cercano a ti, está en todo lugar, siempre disponible, siempre accesible. Dios es eterno, es confiable, no tiene ni principio ni fin, por eso su fidelidad no cambia. Dios es inmutable, Él es fiel, no cambia la esencia de Dios, tampoco cambian sus promesas. Él es santo, por eso es puro, que ha sido separado del pecado y Él actúa en perfección. Todo lo que Dios hace, lo hace bien.
Y además todos estos nombres y características y atributos de Dios operan al mismo tiempo. Dios está siendo amoroso al mismo tiempo que está siendo todopoderoso. No necesita quitarse una para que funcione con la otra. Dios es justo, es recto y juzga y actúa siempre conforme a la verdad y equidad. Él es amoroso y compasivo, ama de manera incondicional, por eso se entrega a los suyos. Dios es misericordioso y tierno, no da al hombre el castigo que merece ni lo trata con gracia. Él es paciente, Él es verdadero, Él es soberano, Él es celoso, Él es bueno, Él es fiel. Este es el Dios en el que yo creo. Yo no sé si tú crees en el mismo Dios que yo. Nuestra fe se hace más fuerte cada vez que nosotros meditamos, reflexionamos en el Señor, en su carácter, en sus atributos y ¿saben qué? También en sus nombres. Fíjense qué hermoso. Vamos a ver algunos de los nombres de Dios. ¿Cuántos nombres tendrá Dios? Pues no le digo que es infinito. Elohim, Dios creador todopoderoso. Yahweh, Jehová, el que es el eterno, el autoexistente. Adonai, el Señor es Señor, amo y dueño. El Elión, Dios altísimo. El Roy, Dios que me ve. El Shaddai, Dios todopoderoso y todo suficiente. El Olam, Dios eterno. Jehová Jireh, Dios proveerá. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Jehová Shalom, Él es mi paz. Jehová Raá o Roí, el Señor es mi pastor. Jehová, como se pronuncie, el Señor es nuestra justicia. Y estos también están impronunciables. El Señor que santifica, el Señor está presente, el Señor de los ejércitos, el Señor que sana y cura y restaura es Jehová Rafa. Pero con tristeza reporto que muchas personas no obtienen lo que piden porque no lo hacen en el nombre de Cristo. Si tú al final de la oración que elevas a Dios le dices en el nombre de Jesús, eso no necesariamente significa que oraste en el nombre del Señor. Si no es una receta, no es una fórmula, decir en el nombre de Jesús. Si me permites, te voy a tratar de explicar con un ejemplo. Pero necesito que te pesques de mí y del ejemplo desde ahorita hasta que termine la plática. No puedes parpadear, ni respirar, ni que te late el corazón. Dios es Jehová Jireh. El Señor proveyó el cordero que quita el pecado. Y por su bondad y misericordia, el Señor provee más allá de lo que necesitamos. No te ofendas por lo que te voy a decir, pero cuando nosotros usamos la palabra provisión, estamos pensando en la alacena de la casa. Estamos pensando en el refrigerador. Y le decimos, no te apures, Dios va a proveer todo lo que tú necesitas. No. El nombre de Jehová Jireh quiere decir que el Señor proveerá salvación. Él trajo ese cordero cuando fue a ofrendar a Isaac. Ese nombre habla de la salvación. La provisión de Dios tiene un propósito y los recursos que el Señor nos da son para llegar o alcanzar un lugar de gobierno, para poder administrar justicia. También son para producir fruto abundante que nos permite ejercer influencia para poder dar gloria al Señor. Y mientras vamos trabajando para alcanzar la meta, el destino que Dios tiene para nosotros, podemos disfrutar y vivir holgadamente porque somos salvos, porque se hizo el pacto de la salvación.
Y por eso es que nosotros hemos recibido las bendiciones de Dios. No pienses en provisiones como alimentos o como techo, porque estás reduciendo el sentido de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, Jesús es la fuente o el origen de todo. Eso dice Pablo a los Colosenses. Cristo significa el ungido y fue ungido para salvar al mundo. Y al mismo tiempo, Él es la provisión que cumple el propósito del Padre. Juan 3:16, ¿por qué Dios envió al mundo a su Hijo? ¿Por qué? ¿Para qué? Para salvar al hombre. Nos amó tanto que dio a su Hijo. Jesús es el proveedor. Él es la provisión para nosotros. Igual de importante. Y sigo hablando del nombre de Jehová Jireh. Dios provee el Cordero de Salvación, y mientras mi primer propósito sea permitir que Cristo reine en mi vida y yo de conocer a Cristo, todas las demás cosas se me van a dar por añadidura. Pero primero reconozco que mi propósito número uno es permitir que la vida de Cristo reine en mí. Cuando decimos extienda el reino, muchos están pensando en vamos a hacer no, ¿cómo se llaman esas cosas? En un auditorio lleno de gente y predicándole del Señor Jesucristo. No. Extender el reino es tráete a tu papá y a tu mamá. No. Cuando hablamos de extender el reino, tiene que empezar por mí. Cuando yo reconozco el señorío de Cristo en mi vida, el reino de Dios ha llegado a mi vida. Y ahora que esto es una realidad, puedo yo invitar a mi esposa a que ella también conozca de Cristo y se postre delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y luego como matrimonio a enseñarle a nuestros hijos quién es el Rey de Reyes. Y estoy entonces empezando a extender el reino de Dios. ¿Dónde empezó esto? Conmigo. Te pregunto, ¿todos en tu casa son salvos? Dice Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mañana cuando suene el despertador, no sé qué acostumbres a hacer después del suene el despertador, yo voy al baño. Y luego me baño, porque si no, no estoy despierto. Ya que estás despierto, hagas el teléfono y le hablas a tu jefe. Dice, patrón, hoy no llego a la oficina. Se va a ir para atrás. ¿Estás enfermo? No, estoy bien sano y bien cuerdo. ¿Y qué vas a hacer? Voy a buscar primeramente el reino de Dios. Y luego, cuando tenga tiempo, voy a la oficina. No te rías, Gillo. Yo tengo una cámara de video en tu casa y veo todo lo que haces. Otra versión de la Biblia dice, lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y que hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará todas las cosas que necesiten. Pues no está claro. Una vez que Cristo se hizo Rey de mi vida y ahora mi vida está dedicada al Rey y a su reino, entonces Dios me dice, ándale, toma todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas, ¿para qué? Para que se extienda el reino. Mira, pudiera ser que Dios tenga para ti un Rolls Royce o un Bugatti. Pero te puedo asegurar que en la lista de las cosas que Dios te quiere dar no están esos. Pero si tú tienes problemas económicos y tus ingresos no cubren tus necesidades,
Hoy te tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que el Señor quiere darte los deseos de tu corazón. Y la mala noticia para algunos es que primero quiere que inviertas en su reino. Ahora sí, para que más personas conozcan de Cristo. Es que, ¿por qué tardamos tanto en entender los principios que son básicos? Si yo pasara ahorita uno por uno, bueno, antes de la plática, paso uno por uno, tomando las peticiones de oración. Les digo cuáles son las dos primeras peticiones de oración: dinero y salud. Si tú te falta dinero, tienes que entender que el Señor te lo quiere dar, pero primero quiere que inviertas en el reino de Dios. Es que no me alcanza, porque no das primero, no te alcanza. Y has creído la trampa. Pero si gano tan poco, Dios no está diciendo que des mucho, nada más que des la 10ª parte de todos tus recursos y tus ofrendas, y que eso sea lo primero en tu vida. Ay, pastor, ibas tan bien y sacaste el diezmo. Pues sí, porque yo lo que quiero es que Dios te bendiga, pero si tú no entiendes esto, si te la pasas pidiendo dinero prestado, hay quien ya se esconde del abonero. ¿Saben quién es el abonero, verdad? Donde estás pagando la cobija. Llega los jueves y ya viene y no estoy listo. Entonces, los recursos, la provisión que Dios te da, la debes invertir para que su reino en la tierra se extienda. Para eso diezmamos. Para eso es que ofrendamos. Y tu propósito personal entonces se empieza a alinear y a supeditar. Supeditar quiere decir que está por debajo de los propósitos de Dios. Y finalmente, tu propósito debe ser el mismo propósito de Dios, que es extender su reino, cumplir su voluntad aquí en la tierra, mientras tú trabajas con diligencia y perseverancia en tu llamado, no en tu chamba. Puede ser lo mismo, si es que Dios ahí te ha puesto para que el reino de Dios se extienda. Y la segunda cosa que Dios quiere es que nosotros vivamos en paz. Dice Jesús: les dejo un regalo, paz en la mente y el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Otras versiones dicen: pero no se las doy a ustedes como las da el mundo, así que no se angustien ni tengan miedo. La Reina Valera dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Porque la palabra shalom o paz significa integridad, bienestar, salud, seguridad, prosperidad, relación íntima con Dios y con todas las demás personas. En otras palabras, donde está la paz de Dios, no falta nada, ni nada está roto. Busca primero el reino de Dios. Ora en el nombre de Jesús. El Señor entonces te dará todas las peticiones de tu corazón y junto con eso vendrá la paz. ¿Sabes? El Señor Jesús jamás se estresó. Vivió en abundancia. Siempre estuvo sano. Y Jesús dice que tú y yo podemos tener más de lo que Él tuvo. Pastor, ¿cómo que tenía abundancia? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a 5,000 personas a comer? Porque Jesús lo hizo y no una vez. Sí, la Biblia dice que no tenía Jesús una almohada donde poner su cabeza. Pero era el hombre más rico de la tierra.
Quiero hablarte de un hombre, de Pablo. Y quiero que por un momento escuches que él lo dio todo por el Evangelio. Pablo no ofreció a Dios su corazón ni parte de su vida. Le ofrendó toda su existencia. Ay, cada vez que yo oigo, dale tu corazón a Dios, digo, ¿y qué van a hacer con el resto del cuerpo? Señor, te doy mi corazón. Dios no está interesado en tu corazón. Dios quiere tu vida. Y lo primero que hizo cuando él cayó en camino a Damasco y escuchó la voz de Jesús, a quien perseguía, todo en él cambió. Y lo primero que hizo fue permitir que el reino de Cristo fuera real, que se estableciera en su vida. Y por eso la primera palabra que Pablo predicó, siendo ya salvo de sus pecados y habiéndose arrepentido por la vida que llevaba, fue: Señor. Eso es maravilloso, porque él reconocía: yo estoy acá abajo, Señor, tú estás acá arriba. Hágase en el cielo como en la tierra. No, hágase en la tierra como en el cielo. Que la voluntad de Dios sea una realidad hecha en mi vida. Y desde ese momento su rumbo fue otro. Su causa fue eterna, su pasión imposible de quebrantar. No le bastó con conocer a Cristo, él decidió predicarlo con la misma intensidad con la que antes lo perseguía. Lo que Pablo le dio a Dios fue cuantioso. Mira, le entregó su intelecto, su trasfondo fariseo, su erudición, el dominio que tenía de las Escrituras, porque ¿cómo conocía este hombre el Antiguo Testamento, las leyes de Moisés y las profecías? Él entregó su habilidad para argumentar. ¿Y dónde que argumentaba rete bien? Su ciudadanía romana, con eso se hubiera evitado la cárcel. Su fuerza física se la dio el Señor, su tiempo, sus noches sin dormir, sus lágrimas por las iglesias. Pablo lo dio todo por servir, por extender el reino de Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo? Por gratitud, porque él recibió la promesa de Jehová Jireh. El pacto de salvación de Abraham era una realidad en Pablo. Por eso renunció a la estabilidad, a la comodidad, el reconocimiento humano, a los privilegios legales que tenía. Aprendió a vivir en escasez. Nunca consideró su entrega como una pérdida. Lo dijo con este pensamiento: lo demás lo considero una pérdida. Otra de las traducciones dice: lo tengo por basura, todo por conocer a Cristo. Pablo se dio por entero, no se quedó con nada. Fue una ofrenda viva derramada en el altar de Dios. Y como respondió el Señor a Pablo de una manera tan tremenda, lo hizo con generosidad y lo hizo con abundancia, como lo quiere hacer con cada uno de nosotros. A este hombre que se gastó por completo, Dios le dio la corona de justicia, misma que el Señor promete a todos aquellos que estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Dios también le dio la gracia a Pablo de ver iglesias nacer en el mundo pagano. Fue mentor de líderes que se levantaron de la nada. Escribió cartas que cruzaron siglos. Y hoy la tienes tú en la palma de tu mano, en una Biblia. Pablo no murió con riquezas, pero dejó una herencia espiritual invaluable que va a vivir mientras la tierra exista. Su nombre sigue resonando cada vez que se cita las cartas de los Efesios, a los Romanos, a los Gálatas, a los de Tesalónica, a Tito, a Filemón, a Timoteo. Y lo más importante, Pablo recibió la aprobación de Jesucristo, la persona que sirvió sin ninguna reserva. Y según algunos académicos, historiadores, creen que murió Pablo en martirio. Pablo no midió el costo ni el esfuerzo.
Él se derramó por completo y también recibió una vida completa aquí en la tierra. Y por su fe en Cristo hoy está gozando de la presencia del Rey de Reyes. Por eso la vida de Pablo nos recuerda que Dios honra a los que lo honran a Él. Y cuando le damos todo a Dios, Él también nos da todo de Él. Quizá te sorprenda que Dios no esté interesado en tu diezmo, ni en tus recursos, ni siquiera en tu corazón. Hay una sola cosa que tú le puedes entregar este día al Señor Jesús, y esa es tu existencia. Si tú le das lo que tú eres, Él se va a hacer cargo de ti. Lo he dicho muchas veces como un testimonio para la gloria de Dios. Dios me llamó cuando tenía yo 12, 14 años de edad. Y no hubo quien me orientara durante años. Y después viene la juventud y con ella me descoqué. Y anduve en lugares donde no tenía que andar. Y estudié lo que estudié sin consultar a Dios. Y trabajé donde me gustaba porque nunca consideré a Dios. Pero yo vi la mano de Dios como el profeta, y con lazos de amor el Señor me fue jalando. Y a los 50 años me dijo: basta de estar trabajando en lo que tú has escogido, porque ahora quiero que trabajes tiempo completo para mí. Ese día le dije: Señor, todo lo que yo soy es tuyo. Y como necesitaba yo seguridad, le dije: Señor, si yo cuido de tus negocios, ¿tú cuidas de los míos? Y Dios me dijo que sí. Y llevamos 24 años viviendo de fe. ¿Y sabes qué? No nos falta nada. Si vas al refri en mi casa, hay jamón que no comparto, es mío. Y comemos en los mismos lugares. Y visitamos a mi hijo y mi hija en Houston cada año. Y vestimos y vamos al doctor, y todo Dios provee. ¿Por qué? Por su amor infinito. Porque le di todo lo que soy. Y hoy el Señor está pidiendo, hombres y mujeres, que salgan de la comodidad de donde están y tomen la decisión de darse por completo a Dios. Es como si tuviéramos aquí una charola, pero más o menos grandecita. Y en vez de ofrenda, cuando llegaras aquí, tú das un brinquito y dices: ahí voy, Señor, y te avientas a la canasta de Dios. Ahora la respuesta está en tus manos. Si tú decides entregar tu vida al Señor, entonces Dios hará lo suyo. Este llamado es para ti. Ponte de pie para poder orar por ti esta mañana. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Padre, cuántas gracias te damos esta mañana. Gracias, Señor, porque hablas a nuestro corazón de una manera tan clara que no podemos decir no entendí. Porque es tu Espíritu Santo que nos está hablando en nuestro corazón. Y como lo hizo con el profeta y lo hizo conmigo y lo quiere hacer con todos, con lazos de amor, hoy tú nos estás llamando. Y como lo hiciste con Pablo, Señor, hoy nos pides lo mismo que le pediste también a los discípulos.
que te entreguemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, deudas. Aún eso también lo quieres, Señor. Porque de esta manera te estaremos nosotros glorificando. Este acto externo de mí, hecho con sinceridad y en amor, entendiendo qué es lo que tú quieres de nosotros, glorificará tu nombre. Y tu reino se establecerá en mi vida y en la vida de cada uno de los que estamos aquí de pie, para que entonces empiece el reino a extenderse al esposo, a los hijos, a los padres, a los abuelos, a los tíos. Esa es nuestra Jerusalén. Y después estaremos yendo hasta lo último de la tierra. Señor, bendecimos tu nombre por tu generosidad, porque tú permaneces. Porque hoy podemos decir, ese mismo Dios que conoció a Abraham, Jireh, es el mismo nombre que está hoy aquí, dándonos la misma salvación que le dio a Abraham. Gracias por tu provisión salvadora, por el pacto que tú hiciste con Abraham, de lo cual nosotros todos somos hijos. Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos con todos tus atributos y con todos tus preciosos nombres, y con un sentido claro, una comprensión clara lo decimos: en el nombre de Cristo Jesús. Amén.